La rebelión de Lucifer, autor Juan José Benítez, capítulo 7, parte 4. Esa cultura, sucesora de la de Nod, llevaba la simiente de un milenario progreso abortado por la rebelión de Lucifer. Así fue como llevaron a cabo la construcción de templos, el trabajo de los metales, la agricultura, el pastoreo, la alfarería, el estudio de la astronomía y de otras ciencias matemáticas, de las leyes comerciales y civiles, de la escritura y de los ceremoniales religiosos. Ciertamente habían perdido y olvidado el alfabeto aprendido en Dalmacia, pero supieron conservar la particular escritura de Dilmun. Aunque virtualmente perdido para el mundo, el idioma sumerio no era semítico. Tenía numerosos elementos comunes con las lenguas llamadas arias. Entre los documentos dejados por los sumerios se describe un paraje situado en el Golfo Pérsico, Dilmun. Los egipcios llamaron a este lugar Dilmat. Posteriormente, los sucesores de aquellos noditas que se habían establecido entre el Tigris y Éufrates confundieron la ciudad con la legendaria Dalmacia. Algunos arqueólogos han encontrado viejas tablillas de arcilla en las que los sumerios hablan de un paraíso terrestre en el que los dioses bendijeron por primera vez a la humanidad con el ejemplo de una vida civilizada. Estas tablillas están describiendo en realidad a la ciudad de Dilmun, sede de Nod, pero hoy reposan olvidadas y polvorientas en los museos de tu mundo. El cuarto grupo lo formaron los noditas del norte, los llamados vanites. Surgieron antes del conflicto de Bablot, eran los más septentrionales y descendían de los rebeldes que habían dejado de obedecer a Nod para unirse a Van y a Madón. Muchos se instalaron a orillas del lago que hoy incluso sigue llevando el nombre de Van, al sur de Armenia y al norte de lo que fue la ciudad de Nínive. El monte Ararat fue su montaña sagrada y para los descendientes de los vanites representaría lo mismo que el Sinaí para los hebreos. Hace 10.000 años, los sucesores de aquellos primitivos noditas aliados con Van afirmaban que su ley moral, formada por 7 mandamientos, había sido dada a Van, el inquebrantable, por los dioses en la cima de Ararat, y creían con toda firmeza que Van y Amadón habían sido transportados vivos desde el planeta cuando se hallaban orando en la cima. Al ser la montaña sagrada de la Mesopotamia del norte, no debe sorprendernos que haya sido implicada con otras narraciones judías posteriores sobre Noé y el diluvio. Sinué, abrumado, agradeció que la voz del archivo secreto de Urantia guardara silencio, pero las sorpresas no habían terminado. La voz no esperó y prosiguió su relato, aliviando la tensión de Sinué. Su espíritu se hallaba demasiado agitado por aquellas manifestaciones sobre las verdaderas razones de la rebelión luciferiana y sobre lo que sin duda podía calificarse como primer gran conflicto planetario. La pluma de Tot se refirió entonces a otra no menos fascinante e ignorada etapa de la Tierra, Adán y Eva.
Es fácil reconocer en tu corazón la duda que ha suscitado mi anterior exposición, cuando en repetidas oportunidades te he hablado de los Adanes y Evas. Comenzó la misteriosa voz de los archivos de Urantia. Tu mente ha venido preguntándose por qué, al referirse a los que creéis vuestros primeros padres, siempre lo hice en plural, Adanes y Evas, y también ha sentido extrañeza al escuchar la palabra enviados y no nacidos, como es la creencia general. Permitir que, antes de pasar a contar la historia de tan destacados personajes, os ponga en antecedentes de algo que ignoráis y que se haya íntimamente relacionado con la que fue la segunda dispensación concedida a Urantia. En todos los mundos habitados y evolucionarios de los universos durante la etapa de gobierno del correspondiente príncipe planetario, los humanos mortales alcanzan casi siempre el perfeccionamiento en su desarrollo natural. Esta culminación biológica es el aviso para que el soberano del sistema envíe a ese mundo a dos miembros de segunda orden, los llamados elevadores biológicos. Se trata de dos hijos materiales denominados en Satania Adán y Eva. Estos fueron los nombres de los primeros hijos materiales del sistema al que pertenece Urantia. Desde entonces, todos los hijos materiales descendientes de aquel primer Adán y de aquella primera Eva conservan los nombres de sus padres. Los hijos materiales son el don del Hijo Creador a los mundos habitados y en evolución. Constituyen su prole. En esta creación física no interviene el espíritu madre del universo, pero esa orden material de filiación no es uniforme en todo el universo local. El Hijo Creador solo genera una pareja de estos seres en cada uno de esos universos locales, y las naturalezas de los mismos son conformes a los arquetipos de vida de cada sistema. Esto es indispensable. De otro modo, el potencial reproductor de los Adanes sería incompatible con el de los mortales evolucionarios. A Urantia llegó también una de estas parejas de elevadores biológicos descendiente de los hijos materiales de Satania. En general, cada Adán y Eva permanecen en el planeta juntamente con el príncipe. No corren grandes riesgos a no ser que, como sucedió en vuestro mundo, su llegada coincida con una cuarentena y con la falta del príncipe planetario. En ese caso extremo, su misión se ve rodeada de peligros, como en el resto de los mundos, el Adán y la Eva que llegaron a la Tierra tenían también una misión básica: mejorar las razas autóctonas del planeta. La talla de estos auténticos colosos oscila entre los 2,5 y los 3 metros. Sus cuerpos tienen, entre otras, una muy especial propiedad: irradian luz, a veces violeta y en ocasiones azul. Al ser rematerializados a su llegada al planeta elegido, sus cuerpos son enteramente físicos y humanos, aunque se encuentran recargados de energía divina y saturados de luz celeste. Estos hijos materiales, los Adanes, y las hijas materiales, las Evas,
son iguales en todos los sentidos, excepción hecha de sus naturalezas reproductoras y de ciertos factores químicos. Son en consecuencia hembra y varón, pero concebidos para cumplir su misión de una forma complementaria. En tanto permanecen fieles a sus objetivos cósmicos, los hijos materiales disfrutan de una doble vía alimenticia. De una parte consumen energía materializada como el resto de los humanos mortales, pero además la absorción directa y automática de ciertas energías cósmicas les proporcionan la inmortalidad. Si fracasan o se rebelan, esta segunda vía sustentadora es interrumpida y los Adanes y Evas se ven sometidos a la misma muerte natural de los mortales de ese mundo. Puedo confirmaros que estos seres únicos y maravillosamente útiles son la cadena que une los mundos físicos con el espiritual. Se hallan concentrados en las sedes de los sistemas y allí viven y se reproducen como ciudadanos materiales del reino hasta que son enviados, siempre por parejas, a los mundos evolucionarios. Durante su vida en dichas capitales sistémicas, los hijos materiales no tienen ajustador de pensamiento. Lo reciben cuando han sido trasladados a un planeta. Contrariamente a los demás hijos creados que sirven en los mundos evolucionarios de los mortales, los Adanes y Evas no son invisibles a esos humanos. Pueden mezclarse e incluso procrear con ellos. Todo Adán y Eva originales y directamente creados son inmortales por naturaleza, al igual que sucede con los restantes órdenes de los universos locales. Esta inmortalidad es transmitida a sus hijos siempre y cuando vivan en sus respectivas capitales sistémicas, pero cuando los hijos materiales tienen hijos después de haber sido rematerializados en un mundo, su prole no nace inmunizado contra la muerte. En ese proceso de corporeidad, los elevadores biológicos experimentan un cambio en el mecanismo transmisor de la vida. Es una de las normas impuestas por los portadores de vida que no permiten a los Adanes y Evas que puedan engendrar hijos que no mueran. Cuando el soberano del sistema recibe la noticia de que en un planeta concreto está ya en disposición de recibir a los elevadores biológicos, reúne al cuerpo de hijos materiales en la capital sistémica y repasan las necesidades y características del mundo evolucionario en cuestión. A continuación, se selecciona a una pareja del grupo de voluntarios, un Adán y una Eva, del contingente más antiguo. Me pregunto, intervino al fin Sinué, ¿cómo se lleva a cabo esa operación de traslado y materialización? La pareja seleccionada es sumida en un profundo sueño preparatorio para lo que se denomina enserafinamiento. Los Adanes y Evas son seres semimateriales y, en consecuencia, no transportables por serafines. Han de sufrir necesariamente una previa desmaterialización en la capital del sistema antes de partir hacia su objetivo.
Esta preparación para su transporte requiere unos 3 días del tiempo estándar y la colaboración de un portador de vida para establecer y configurar la posterior rematerialización al término del viaje. Esta técnica de desmaterialización no puede utilizarse en el sentido inverso, para devolver a la pareja a la capital del sistema, a menos que ese mundo se halle vacío. En estos casos se monta una estación de socorro en la que se utiliza la misma técnica de desmaterialización para toda la población recuperable. Un momento, intervino el uranchiano. ¿Quiere esto decir que las jerarquías celestes, en caso de emergencia, pueden sacar a los humanos de un planeta? Así es. Si una catástrofe física llegara a arruinar la residencia planetaria de una humanidad en evolución, los Melchizedek y los portadores de vida pueden utilizar la técnica de desmaterialización para evacuar a los supervivientes. Esos humanos serían entonces trasladados por transporte seráfico a un nuevo mundo, dispuestos ya para la continuación de su existencia. Una vez inaugurada la evolución de una raza humana, debe proseguir, independientemente de la supervivencia física de su planeta. En ese caso, añadió Sinué, si la Tierra o Urantia se viera envuelto en una tercera guerra mundial, ¿los supervivientes serían conducidos a otro mundo? La voz, haciendo caso omiso de la pregunta, prosiguió en los siguientes términos. En mis archivos está registrada la historia de tu mundo, no el futuro. Como estaba informándote, al llegar a su destino, el hijo e hija materiales son rematerializados bajo la dirección de un portador de vida. El proceso necesita de 10 a 28 días del tiempo de Urantia. Durante ese tiempo, el Adán y Eva siguen sumidos en la inconsciencia de un profundo sueño. Al despertar, sus estructuras físicas se hallan totalmente concluidas. En los mundos habitados evolucionarios, estos hijos materiales construyen sus hogares en lo que se denomina Jardín de Edén. El emplazamiento es elegido previamente por el príncipe planetario, cuyo Estado Mayor colabora estrechamente en los primeros trabajos, siempre con la ayuda de numerosos humanos modificados. Como ya sabes, el nombre de Jardín de Edén procede de Edencia, la capital de la constelación de Norlandiadec, a la que pertenece Urantia. Son generalmente planeados y levantados de acuerdo con la grandeza botánica del mundo capital de los muy altos padres de la constelación. Casi siempre se determina su emplazamiento en un lugar aislado y próximo a los trópicos de ese planeta. Son creaciones maravillosas, destinadas a servir de segundo foco cultural de ese mundo. La primera y principal misión de los Adanes y Evas es siempre la de multiplicarse, dando origen a la llamada raza azul o violeta. En el caso de Urantia y de otros mundos evolucionarios, la segunda raza azul. La voz hizo una intencionada pausa.
Los corazones de Nietib y Sinué habían sufrido un sobresalto. «La segunda raza azul», exclamó el uranchiano. «Entonces tú, Nietib, eres descendiente de Adán y Eva». «No te asombres, Sinué», prosiguió la pluma. «Los humanos no conocéis aún el poder y la grandeza de la divinidad. Como os digo, el objetivo de todas estas parejas importadas es formar y forjar una nueva especie humana más fuerte y preparada para el glorioso futuro que siempre os aguarda. Pero durante muchas generaciones, Adán y Eva se limitan a engendrar su propia prole, sin cruzarse con el resto de las razas autóctonas. En un planeta normal, y la voz hizo especial énfasis en la palabra normal, los planes para elevar el nivel de la especie humana que habita ese mundo son siempre dispuestos por el príncipe y posteriormente ejecutados por Adán y Eva. Pero, como veremos a continuación, en Urantia no fue así. Cada pareja de hijos materiales llega siempre acompañada por un séquito de ángeles de quinto orden agregados a la misión adánica. El grupo inicial es generalmente de unos 100.000. Y una vez terminada la residencia, el jardín de Edén, numerosos humanos son instalados en la misma, sirviendo así de colaboradores y enlaces con el resto de las tribus del planeta en cuestión. Por supuesto, cuando un Adán y una Eva llegan a un planeta evolucionario, han sido previa y exhaustivamente instruidos sobre las razas existentes en ese mundo y sobre la fórmula idónea para mejorarlas. El plan no es necesariamente uniforme, dejando a los hijos materiales en completa libertad de actuación, siempre de acuerdo con las normas sagradas que rigen los universos. Lo normal es que los hombres azules o violetas, procreados por Adán y Eva, no empiecen a cruzarse con los nativos del planeta hasta que el número de aquellos no haya rebasado el 1.000.000 de individuos. Ese momento reviste siempre una especial y emocionante importancia para los humanos mortales. Es el príncipe planetario quien anuncia y proclama que los hijos de Dios han bajado para fundirse con las razas humanas, y los mortales aguardan impacientes el día en que los ejemplares más destacados de todas las tribus y razas superiores son llamados al jardín de Edén para unirse a los hijos e hijas de la gran pareja, iniciando así un nuevo orden de criaturas humanas. La raza azul o violeta, los adanitas, es un pueblo monógamo. Cada humano que se une a estos hijos de Adán y Eva se compromete a no tener más cónyuges y a educar a sus hijos en la monogamia. Estos nuevos seres evolucionarios pasan a las escuelas del príncipe, donde son instruidos y formados. A continuación, se integran en la estirpe de sus padres. Cuando esta línea de los hijos materiales se une a las razas evolutivas de un mundo, ese planeta entra en un envidiable era de progreso. En general, en 100.000 años se registra un avance muy superior al del 1.000.000 de años precedentes. ¿Cómo son esos jardines del Edén?
en casi todos los mundos habitados constituyen vitales centros de cultura, funcionando durante eras enteras como modelos sociales. Estos jardines, sedes de las razas adánicas, son el segundo foco intelectual de cada planeta. El primero, como os he citado, es la ciudad modelo del príncipe, pero ambos permanecen estrechamente unidos, regulando la marcha de la civilización. Las escuelas del príncipe planetario se dedican especialmente al desarrollo de la filosofía, la religión, la moral y los trabajos intelectuales y artísticos. Las del Jardín de Edén están consagradas a las artes prácticas, a la educación intelectual de base, a la cultura social, al desarrollo económico, a las relaciones comerciales, a la aptitud física y al gobierno civil. Finalmente, estos dos centros terminan por fusionarse, pero eso no ocurre hasta la época del hijo magistral. Estos hijos materiales son en realidad el último eslabón indispensable que une al humano con Dios, salvando así el abismo casi infinito que media entre el Creador eterno y las más humildes de sus criaturas del tiempo, vosotros. Gracias a su mediación, los mortales de cualquier mundo pueden conocer y percibir al invisible príncipe planetario y a su estado mayor. No olvidéis que los Adanes y las Evas, aunque físicamente visibles para los humanos, pueden ver a todos los órdenes de seres espirituales normalmente invisibles para los autóctonos. Con el paso de los siglos, esta gran pareja termina por ser admitida como el verdadero antepasado común de toda esa humanidad. Es entonces cuando adquiere verdadero sentido esa frase bíblica que califica a vuestros Adán y Eva como primeros padres del hombre. La intención cósmica a través de los hijos materiales y del príncipe planetario es que los humanos evolucionarios, al abandonar su existencia terrena, hayan adquirido la suficiente experiencia como para saber reconocer a 7 padres. ¿A 7? Exclamó perplejo el urenciano. Así es. En primer lugar, al padre biológico o carnal. Después, al padre del reino o Adán planetario. En tercer lugar, al llamado padre de las esferas o soberano del sistema. Cuarto, al muy alto padre de la constelación. En quinto lugar, al Padre del universo o Hijo Creador y Jefe Supremo del universo local. Micael o Jesús de Nazaret, intervino Sinué. En efecto. En sexto lugar, a los superpadres o ancianos de los días que gobiernan el superuniverso. Por último, naturalmente, al Padre Universal o Padre de Jabona. Es decir, el Padre Universal, el que vosotros identificáis con el gran Dios que mora en el paraíso y que se derrama en cada una de las más humildes criaturas que viven en el universo de los universos, sencillamente prodigioso, se dijo a sí mismo el miembro de la logia, si realmente fuera cierto. De nuevo, como en anteriores ocasiones, sin saber por qué, las dudas habían escalado su mente. ¿Y si todo aquello solo fuera fruto de su imaginación o una treta más de las fuerzas del mal? La verdad
es que resulta tan lógico, original y hermoso, se replicó, que merecería la pena que fuera realidad. De momento solo puedo escuchar y dejar que mi corazón haga el resto. Pero este ambicioso plan de los hijos materiales, concluyó la voz, se vería truncado en Iurancha. Una vez más, el fracaso se cernía sobre tu atormentado mundo. La llegada de Adán y Eva a la tierra aconteció hace ahora unos 37.000 años. Sinué y su compañera comprendieron que la voz de los archivos se disponía a relatar aquella otra versión de la estancia en Iurancha de los quizás mal llamados primeros padres de la humanidad, y una gran excitación se apoderó de ellos. Fue un mediodía, prosiguió la pluma de Todd, y sin haber sido anunciado, cuando dos convoy seráficos, acompañados del personal de Jerusalén, encargado del transporte de los elevadores biológicos, aterrizaron lentamente sobre la superficie de vuestro planeta en las proximidades del templo del Padre Universal. Todo el trabajo de rematerialización de los cuerpos de Adán y Eva fue realizado en el interior del mausoleo recientemente construido. A los 10 días se hallaban dispuestos para ser presentados al mundo como los nuevos jefes. Era el comienzo de la nueva dispensación. Los hijos materiales destinados a Iurancha, como se os ha dicho, eran perfectamente conocedores de la situación que atravesaba dicho mundo evolucionario. Ellos habían permanecido fieles a Micael. La rebelión, en cambio, había arrastrado a las filas de Lucifer a 681.204 Adanes planetarios. Sabían de las luchas desgarradoras que habían asolado el planeta y que deberían someterse a sí mismo a la autoridad del consejo de Melquisedec que regía Iurancha desde que el príncipe Caligastía fuera depuesto de su cargo. Van y Amadón, conocedores de la proximidad de la llegada de estos hijos materiales, habían preparado durante años el lugar donde se levantaría el jardín de Edén. Uno de los primeros problemas a que se enfrentaron Van y su asociado fue justamente la elección del paraje de Edén. ¿Cuál fue ese lugar?, preguntó Sinué impaciente. Después de varias expediciones, el punto elegido fue una península mediterránea que disfrutaba de un clima saludable y de una temperatura regular. El iuranchiano inquieto insistió. ¿Una península en el Mediterráneo? ¿Cuál? Se trataba de una península, casi una isla, que partía de las costas del país que conocéis por el Líbano. Oh, siempre creí que el paraíso se hallaba en Mesopotamia. Llovía abundantemente, prosiguió la voz, en las tierras altas que rodeaban la parte central de esta casi isla, y durante la noche una niebla refrescaba la vegetación del jardín. Las orillas de esta península eran muy elevadas y el istmo que la unía al continente apenas alcanzaba los 40 kilómetros en su zona más estrecha. Un gran río descendía de las altas cumbres regando el jardín y corría hacia el oriente, introduciéndose en las tierras bajas de Mesopotamia hasta llegar al mar.
Este río era alimentado por 4 afluentes que nacían en las colinas costeras de la península edénica. Eran las 4 cabezas fluviales que salían de Edén, tal y como señala vuestro libro llamado Génesis. Efectivamente, en su segundo capítulo, versículo 10 al 14, dice este texto bíblico: Plantó luego Yahvé Elohim un jardín en Edén al oriente, y allí puso al hombre a quien formara. Hizo Yahvé Elohim brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar. Y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río que regaba el jardín y de allí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón y es el que rodea toda la tierra de Evila, donde abunda el oro, un oro muy fino y más también bedelio y ágata. Y el segundo se llama Gijón y es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris y corre al oriente de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Increíble, comentó Sinué. Uno de los primeros trabajos fue la construcción de una muralla de ladrillos que aislara esta península en su parte más estrecha del resto del continente. Y el jardín de Edén, casi un jardín zoológico, fue construido a partir de este muro principal.